Gracias amigos, continuamos aquí en Bien por Casa y ahora para hablar de la cena navideña. Seguro ya tienen pensado, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a preparar? ¿Qué es lo que van a servir en esta Navidad? Las posibilidades son variadas, ¿no? Pero generalmente lo que siempre se pone pues es el pavo, típico de Navidad, el lechón, qué sé yo, las ensaladas, ¿no? Al inicio mencionábamos estas ensaladas, ensalada Waldorf, ensalada rusa, el arroz árabe, en fin, tantas cosas que se combinan y finalmente se consumen todas juntas. Esto puede llegar a superar las 4.000 calorías en tan solo esta cena navideña. ¿Qué significa esto? Que estamos recibiendo mucho más del aporte que necesitamos, el aporte nutricional que necesitamos en cantidades diarias, ¿no? En una sola ingesta, en una sola cena. Esto evidentemente trae consecuencias, así que vamos a conversar el día de hoy con Arnaldo Hurtado, que es médico nutriólogo. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Queremos pues darle una mirada desde el punto de vista médico a la cena navideña, porque si bien es cierto es, digamos, la cena que nos entusiasma y finalmente aquella, digamos, en torno a la cual se une la familia, ¿no? Pero lo que es cierto es lo que está del otro lado, ¿verdad? Que es una cena que puede ser incluso bastante indigesta. Por supuesto. El tema acá es el siguiente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos una costumbre. En algunas casas hay esta costumbre de cenar después de las 12, ¿no? Sobre todo. Y hay otras casas que ahora están cambiando esto y cenan incluso desde las 8 o las 10 y finalmente a las 12 lo que toque, ¿no? Abrir regalos o algo así. Entonces, sí es importante que la gente sepa que a veces estas cenas podrían no solamente traer una gran cantidad de calorías, sino podrían causar algún estrago digestivo, ¿no? Posterior al consumo. Hay que tomar en cuenta que es una cena bastante copiosa, ¿no? Entonces eso genera que las personas que la están comiendo pues pudieran tener cierto malestar, ¿no? El pavo, el chancho, hay gente que come jamón o pollo, en fin. Y esto se suma pues con una gran cantidad de carga de carbohidratos, ¿no? Los arroces, hay purés, claro, ¿no? Y hay gente que viene con previos, ¿no? Con tamalitos o pasteles de algo, ¿no? Incluso lo que menos hay son ensaladas frescas, ¿no? Porque claro, las ensaladas que normalmente, ¿no? hay son cocidas y con abundante mayonesa, por ejemplo. Claro, tienen mayonesa y no solo eso, sino que encima de todo, como la cereza del postre viene siendo pues el panetón y el chocolate. Entonces, si tú vas sumando eso en la cena, tranquilamente podrías llegar al doble de las calorías que necesitas en un día, ¿no? Entonces, ¿y esto qué consecuencia puede traer a nuestro cuerpo? Más allá pues de la indigestión que evidentemente podría yo desarrollar, ¿no? Al tener una cena tan copiosa y grandes cantidades, porque no solamente nos servimos una vez, sino, digamos, es una cena relativamente larga, ¿no? Ajá. Entonces te sirves más de una vez, comes finalmente mucho más, te puede dar una indigestión, ¿no? Algún problema gastrointestinal. Y por supuesto el aporte calórico, ¿no? Que podría generar un cambio en el peso, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Hay personas que incluso almuerzan ligero o casi no almuerzan para poder comer contundente en la noche. Ahora, no solo es el hecho de cuánto se come, sino también es la hora, ¿verdad? Eso es muy cierto, fíjate, lo ideal sería, uno en principio debería comer cada 3 horas, ¿no? Entonces si uno debería haber hecho una media tarde a las 5 a las 6, pues alrededor de una hora, digamos, no tan jalada de los pelos, podría ser a las 10, entre 9 y 10, una cena, ¿no? Y posteriormente, pues ya, como dije, la apertura de regalos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de la característica de cada persona, ¿no? De la intención que nosotros querramos, hay gente que dice, no, a mí me gusta comer en Navidad y yo no pienso cuidarme. Hay gente que dice, no, yo tengo que cuidarme porque tengo alguna condición de salud que lo requiera, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, el pavo es una carne magra, ¿no? Hay que tratar de escoger, si es que va a haber chancho, las partes más magras, una cantidad razonable, ¿no? Y tratar de evitar estas asociaciones, juntar el puré, por ejemplo, con los arroces, ¿no? Porque esos arroces pues ya tienen otras cosas, ¿no? Incluso el arroz árabe tiene fideos, tiene arrocito, ¿no? Y es como que bien grasosito, ¿no? Y tiene pasas. Claro, entonces todo eso va a ir sumando, ¿no? Entonces yo tengo que delimitar. No se trata de hacer dieta en el momento, simplemente es un tema de sentido común, ¿no? Entonces, obviamente si voy a servirme, puedo servirme un poco de todo, pero en una cantidad. Y
La idea es sentirme satisfecho, no necesariamente lleno. Y lo que es importante, no es necesario cerrar esa noche con el panetón y el chocolate. Eso podría, si yo realmente soy amante de estas cosas, podría postergarlas para el día siguiente, ¿no? Claro. Para la mañana siguiente, ¿no? Entonces, en ese caso, podría comer justo estaba viendo el otro día las envolturas de los panetones. Tú sabes que hay algo bien curioso, ¿no? Dependiendo la marca, es las porciones, la forma en cómo han porcionado estos panetones. Entonces hay marcas que tienen 13 porciones, hay marcas que tienen 25 porciones. Entonces, claro, son porciones pequeñitas y porque, pues, nadie ya se come esa tajada del comercial, ¿no? Que es de arriba para abajo. Entonces tenemos estas pequeñas porciones que pueden tener 150 calorías cada una, ¿no? Que normalmente no es lo que te comes. O sea, claro. Tú te puedes comer 3 de esas, 4 de esas, o medio panetón. Y peor aún, pues aquellas personas que le untan mantequilla, mermelada. Claro. ¿No? O hay gente que lo hace tostada, ¿no? Lo hace tostada y le pone mantequilla, ¿no? En fin, entonces, un concepto, un tip interesante, por ejemplo, sería retirarle algunas pasas, ¿no? Las pasas al panetón, tampoco todo, porque si no sería un queque, y ponerle lo mínimo indispensable de mantequilla, ¿no? Si vamos a hacer leche chocolatada, asegurarnos que sea chocolate y no tableta para taza. Ahora, hay dos, digamos, en esto es importante porque hay dos versiones, ¿no? Tenemos la tableta para taza, que es grasa con una mínima cantidad de cacao o de cocoa, y tenemos el chocolate como tal. Entonces hay una diferencia en la calidad. La pasta de cacao, la pasta de cacao en este caso, ¿no? Entonces la idea sería comprar esta pasta de cacao. Cuesta un poco más, puede costar incluso el triple, pero digamos que una tableta normalmente te puede costar $1, la otra te puede costar 3 o 4 soles, ¿no? Por la característica de la fiesta, yo creo que vale la pena, ¿no? Y utilizar leche descremada. Leche descremada, ¿no? Que no es que le cambie tanto, ¿no? Pero en realidad es una opción bastante viable, ¿no? Incluso podría ser leche sin nada de grasa, ¿no? Y una cantidad muy baja de azúcar. Entonces, haciendo esto, vamos minimizando un poco los estragos de la fiesta, ¿no? Y las alternativas que hay en el mercado ahora, que son leche de almendras, leche de coco, ¿también puede funcionar o también estamos hablando de algo hipercalórico? También podría funcionar, o sea, no necesariamente significa que el hecho que sea vegetal sea light. Claro. ¿No? Porque la leche de almendras pues es una leche que es una leche grasosita, ¿no? Correcto. Entonces también se podría usar, ¿no? O sea, para aquellas personas que son vegetarianas o que tienen algunos temas con la leche o no desean simplemente tomarla, ¿no? Correcto. Entonces podríamos hacer este cambio, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a seguir revisando entonces estas alternativas para poder igual celebrar nuestra Navidad, ¿verdad? Igual comer rico, como nos gusta, bueno, pues en este caso una vez al año, que es la Navidad, pero sustituyendo algunos ingredientes que podrían pues llevar a que sea mucho más copiosa o en este caso pues mucho más calórica esta cena. Así que nos vamos al corte y regresamos para seguir conversando acerca de la cena navideña. Volveremos. Una Navidad con mi raíz. Gracias amigos, continuamos aquí en Bien por Casa con el espíritu navideño que ya se siente, que ya se respira y que por supuesto pues nos contagia a todos, ¿verdad? Vamos a celebrar una Navidad bonita, en familia, o por lo menos esa es la intención y eso es lo que deseamos nosotros aquí en Bien por Casa para ustedes, que la pasen muy bien y por supuesto que disfruten de su cena, ¿no? Y si pueden por ahí sustituir algunos ingredientes de la cena navideña que podrían ser hipercalóricos, mejor aún, ¿verdad? Porque no les va a cambiar el sabor y a su vez también va a evitar que se ingieran tantas calorías juntas, de un solo porrazo. Así que estamos conversando con Arnaldo Hurtado, que es médico nutriólogo y nos está dando pues los tips para poder disfrutar de esta cena navideña. Una de las cosas que habíamos conversado, importantísimo recalcarlo, es el tema del chocolate, ¿no? El chocolate que siempre lo ingerimos, chocolate caliente, ¿no? Tratar de que sea pasta de cacao verdadera, la pura pasta de cacao. Y no estas tabletas que venden, que dice tableta con sabor a chocolate o tableta de chocolate, claro, que en realidad son más grasa que otra cosa. Claro, es grasa vegetal, grasa hidrogenada que tiene un sabor a chocolate, ¿no? Sin embargo, no es chocolate, ¿no? Entonces tiene una mayor cantidad de grasa en este sentido
y la mayoría de ellas ya viene azucaradas. Entonces, Correcto. pues tienen un aporte calórico importante y son calorías que ni siquiera te las masticas, ¿no? Simplemente te las pasas. Claro, hablábamos también de tratar de sustituir, en este caso, la leche entera por leche descremada. ¿no? O ya sea 0% sin grasa o la que es semidescremada, ¿no? Claro, hay una diferencia en el sabor. Hay gente que le gusta el sabor así bastante fuerte, ¿no? La leche con toda la grasa. Sin embargo, eso aporta más. Arnaldo, una pregunta. ¿Y estos tips que estamos compartiendo con nuestro público televidente también podrían funcionar en el caso de alguna persona que tenga algún tipo de condición, como por ejemplo diabetes, ¿no? Qué bueno que lo preguntas. Mira, en el caso de los pacientes diabéticos, en cuanto a la cena puntualmente, tanto digamos la parte proteica, ¿no? El pavo, el pollo o el chancho, lo que sea que vayan a consumir, en realidad no sería o no representaría un problema, ¿no? El problema vendría siendo si es que hay purés, ¿no? Sobre todo algunas de manzana o de camote que son muy dulces, entonces tienen un índice glicémico alto y eso puede generar que la glucosa suba y entonces el paciente diabético se descompense. Si eso le agregamos el arroz, obviamente pues sería aún más, ¿no? En el caso, si uno tiene en casa algún familiar diabético, no es algo descabellado poder hacer alguno de esos arroces con arroz integral, por ejemplo. Ah, con arroz integral. El arroz integral va a mantener el nivel de la glucemia estable, entonces eso no va a hacer que el paciente diabético se desestabilice. Digamos el mismo procedimiento para preparar el arroz árabe, por ejemplo, pero con arroz integral. Con arroz integral. De hecho, si te fijas, el arroz árabe es un poquito oscurito, ¿no? Entonces no habría problema en ese sentido cambiando el arroz normal por arroz integral. Y el sabor es un poco similar, ¿no? Hay también hay arroz con aceitunas, igual, ¿verdad? Claro, mientras que sea integral, Ajá. en los pacientes diabéticos con resistencia a la insulina o aquellos que tengan algún problema, podrían consumirlo. En el caso de la gente que tiene, por ejemplo, celiaquía o intolerancia al gluten, ¿no? Que también hay muchos. En el caso de ellos, el arroz no es un problema. Más sí, por ejemplo, sería el panetón. El panetón. ¿No? ¿Y el panetón no es un problema para las personas diabéticas? Por supuesto también, o sea, por la cantidad de calorías. He visto por ahí en el mercado algunos panetones integrales, no sé qué tan integrales sean. Ya. Sin embargo, como para el gusto podríamos intentar con esto, ¿no? Definitivamente en el paciente diabético tendríamos que retirarle las pasas y las frutas confitadas. Habría que quitarle. Sí. Ah, bueno, está ¿No? bien. Porque un panetón completo aproximadamente tiene unas 4000 calorías. Claro, claro. Entonces es un montón. Bueno, definitivamente entonces panetón no, ni para las personas con la enfermedad celíaca, ni tampoco para diabéticos. ¿Qué otro tipo de condiciones están, digamos, con mucho más Por ejemplo, si restricciones? nosotros tenemos pacientes que tienen ya problemas un poco más crónicos, como por ejemplo hipertensos, en ellos hay que condicionar digamos, la preparación a un consumo bajo en sal. La sal. ¿No? La sal es importante, que la cantidad proteica no sea muy grande tampoco, porque eso puede generar... Hay pacientes que tienen hipertensión crónica, que ya tienen daño renal. Entonces ahí en ellos no les conviene consumir una gran cantidad de proteínas. Pacientes de la tercera edad, pacientes con daño renal, pacientes hipertensos. En las personas que tienen, por ejemplo, colesterol o triglicéridos altos, en ese caso, bueno, es mejor el pavo en la parte de la pechuga, que tiene menos grasa, que la parte de la pierna, ¿no? O tratar de consumir... Y no agregarle juguito. Claro, esos juguitos pueden ser un poco salados, un poco grasosos también, ¿no? Y tratar de quitarle la piel, ¿no? Hay cortes de cerdo que son un poquito más magros también, ya se podrían intentar. Entonces, en los pacientes que tienen colesterol alto hay que medirse un poco con la cantidad de las proteínas. Y por el contrario, los que tienen triglicéridos altos, eso está referido a la cantidad de lo que se va a servir, uno, y dos, obviamente a las harinas. Entonces, en ese sentido, la porción de las harinas tiene que ser un poco más reducida. Y ahí también entra el panetón y el chocolate, lamentablemente. Claro, claro. Bueno, definitivamente entonces hay que estar, bueno, en este caso tener cuidado, sobre todo si es que tenemos algún tipo de condición. Y también pues recordar que existen estas alternativas, ¿verdad?, que podrían sustituir algunos ingredientes en este caso y hacer que sea un poco más ligero, ¿no? Claro, siempre está la opción de hacer una cena un poquito más light, ¿no? Para quien realmente tenga estas condiciones que generen molestias, pues podría ser, en vez de la ensalada cocida, como mencionaste, una ensalada cruda, claro. ¿no? Una ensalada cruda, con buen aliño, con arroz integral, ¿no? Evitando panetón. Entonces yo creo que con eso
se ayudaría mucho, ¿no? Y tratar pues de reservar en este caso pues la toma del chocolate con el panetón por lo menos para la mañana siguiente, pues, ¿no? Y que no sea la cereza del pastel después de haber ingerido tantas cosas. Y, ¿no? y nos hemos olvidado incluso hasta el vino, porque hay gente que toma vino, champán, entonces todo eso también va sumando, ¿no? Y en el caso del vino, pacientes diabéticos no, pacientes que tienen triglicéridos altos. El champán tampoco. No, porque es alcohol y eso rápidamente se convierte pues en azúcar, y finalmente eso eleva pues todos estos problemas los empeora, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Arnaldo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la visita. Nos vamos al corte nosotros y regresamos con más en Bien por Casa. No te muevas.